Una fría mañana de invierno, el duque Alejandro de Balmora, un noble viudo conocido por su carácter reservado y melancólico, contemplaba desde la alta ventana de su biblioteca el paisaje cubierto de escarcha que rodeaba su antiguo palacio. Los árboles desnudos crujían al compás del viento, y el cielo plomizo presagiaba una tormenta de nieve. Mientras sorbía lentamente una copa de vino tinto, sus ojos se posaron en una figura diminuta y temblorosa, encogida junto a los portones de hierro forjado de la entrada principal. Era una joven, sucia, herida, y claramente desamparada. El corazón del duque, endurecido por años de soledad y la pérdida de su esposa, dio un vuelco inexplicable. Sin pensarlo demasiado, hizo llamar al mayordomo. «Llévenla dentro. Que nadie diga nada. Esto quedará entre nosotros», ordenó con voz firme pero contenida. Los criados, aunque sorprendidos, obedecieron sin hacer preguntas. La muchacha fue llevada a una habitación pequeña, lejos de las salas principales del palacio. El médico del duque, bajo juramento de silencio, limpió sus heridas, un corte profundo en el muslo y signos evidentes de haber pasado hambre durante semanas. No llevaba consigo más que una pequeña medalla colgada al cuello, desgastada por el tiempo, con una inscripción ilegible. Cuando por fin abrió los ojos, la joven tardó unos instantes en comprender dónde estaba. La cama era demasiado suave, las cortinas demasiado finas, el aire demasiado cálido. Su primer instinto fue huir, pero su cuerpo apenas respondía. Entonces lo vio, un hombre alto, de porte noble y mirada penetrante, la observaba en silencio desde un sillón cercano. «Estás a salvo», dijo él, sin moverse. «No tienes por qué temer. Nadie te hará daño aquí». Ella intentó hablar, pero solo logró un susurro apenas audible. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudó?». El duque tardó en responder. Su voz, cuando lo hizo, sonó como si viniera de un lugar muy lejano. «Porque tus ojos me recordaron algo que creí haber olvidado. Algo que perdí hace mucho tiempo». Los días pasaron y con ellos, la joven, que se hacía llamar Clara, comenzó a recobrar sus fuerzas. Aún cojeaba un poco, pero su espíritu se mantenía firme. Nunca revelaba mucho sobre su pasado, hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran cuidadosas, como si cada una escondiera un secreto. El duque, a su vez, se encontraba cada vez más intrigado. No era solo la belleza discreta de Clara lo que lo atraía, sino su dignidad silenciosa, la inteligencia que asomaba en su mirada, la forma en que contemplaba los libros de su biblioteca como si los conociera. A veces la encontraba observando los tapices del siglo XV o los mapas antiguos como si le resultaran familiares. Una noche, durante una cena que compartían en uno de los comedores pequeños del ala oeste, Clara rompió el silencio habitual entre ellos. «Mi madre solía hablar de un lugar como este. Decía que algún día regresaríamos. Pero nunca me dijo dónde estaba». «¿Tu madre?», preguntó el duque, dejando el tenedor sobre el plato. Clara asintió, bajando la mirada hacia su medalla. «Ella murió cuando yo era muy pequeña. Solo me dejó esto. Dijo que algún día entendería su significado». El duque pidió ver la medalla. La examinó con cuidado, acercándola a la luz de una lámpara de aceite. La inscripción, apenas perceptible, parecía familiar. Sus ojos se agrandaron al leerla. Esto pertenece a una de las casas más antiguas del reino», murmuró. «Esta insignia fue dada solo a los descendientes legítimos del linaje de Eleonor de Lis». Clara lo miró con desconcierto. «¿Qué significa eso?». Alejandro se levantó lentamente, con el ceño fruncido, como si algo en su memoria comenzara a despertar. Fue hacia una estantería antigua, sacó un volumen empolvado y lo abrió en una página marcada por un pétalo seco. Allí, entre grabados y nombres olvidados, estaba el mismo símbolo de la medalla. Volvió hacia Clara, sus ojos ardiendo con una mezcla de sorpresa, duda y esperanza. «Necesito saber quién era tu madre. ¿Recuerdas su nombre completo?». Clara vaciló. Cerró los ojos un momento, como si se aferrara a una voz que apenas podía recordar. Se llamaba Liora. Liora de Lis. El silencio que siguió al nombre fue denso, casi reverencial. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un instante. Liora de Lis. Ese nombre no era desconocido para él. Su mente, habituada a los intrincados laberintos de la historia nobiliaria, buscó entre recuerdos, cartas antiguas, rumores apagados por el tiempo.
Liora, una rama desaparecida del linaje, considerada ilegítima por las intrigas palaciegas tras una disputa de herencia hacía casi 2 décadas. Se decía que había huido, exiliada por aquellos que temían lo que su sangre representaba. Nadie volvió a saber de ella. Hasta ahora. Entonces tú, comenzó el duque, su voz apenas un susurro. Clara, tú no eres una mendiga cualquiera. Eres de sangre noble. Clara no reaccionó con sorpresa. Bajó la mirada, casi con tristeza, como si hubiese temido esa revelación toda su vida. Eso decía ella, pero yo nunca lo creí. Vivimos entre ruinas, huyendo, escondiéndonos. Nunca tuve nada, excepto esta medalla y sus historias. Pensé que eran cuentos para consolar a una niña hambrienta. Alejandro se acercó, posó con cuidado la medalla sobre la mesa de roble y se sentó frente a ella. Por primera vez en años, sintió una emoción profunda, casi olvidada, la sensación de un destino revelándose lentamente, como un libro antiguo cuyas páginas nadie se había atrevido a tocar. Necesito saber más, dijo, esta vez con una determinación suave pero firme. ¿Dónde vivieron? ¿A quién más conocías? ¿Tu madre habló de algún enemigo, alguna razón por la que tu familia fue rechazada? Clara respiró hondo. Sus ojos, oscuros y profundos, se alzaron hacia los del duque. Recuerdo un nombre. Mi madre lo repetía con miedo, casi como si fuera una maldición, Venerio. Alejandro se tensó. Ese nombre era un fantasma del pasado, asociado a traiciones, conspiraciones, y una ambición que había marcado la historia de varias casas nobles. Venerio de Astregal, un antiguo consejero real caído en desgracia, cuyas maquinaciones habían provocado el destierro de varias familias nobles, entre ellas, ahora lo comprendía, la de Liora. Venerio fue el artífice del exilio de los de Lis, murmuró el duque, más para sí mismo que para ella. Se decía que temía su cercanía al trono, y con razón. Tu linaje te haría heredera de tierras, y de secretos. Clara lo miró, desconcertada. ¿Secretos? El duque se levantó. Caminó lentamente hasta un retrato antiguo colgado sobre la chimenea. Mostraba a una mujer de porte majestuoso, con cabellos castaños recogidos en un elaborado moño y ojos penetrantes que parecían observar a quien se atreviera a mirarla demasiado tiempo. Eleonor de Lis, explicó Alejandro. La matriarca. Se dice que fue más que una noble, que guardaba un conocimiento ancestral, protegido generación tras generación por las mujeres de su linaje. Un secreto que podría cambiar el equilibrio de poder entre las casas mayores. Clara frunció el ceño, incrédula. ¿Y cree que mi madre, que yo? No creo. Lo sé. La forma en que miras, la manera en que te mueves, incluso tu silencio, todo en ti resuena con esa vieja sangre. ¿Y si Venerio descubre que estás viva? No terminó la frase. No era necesario. El peligro era real. Si Clara representaba una amenaza al equilibrio que tanto esfuerzo costó establecer, no tardarían en buscarla. Y esta vez, no se conformarían con el exilio. Esa noche, el duque dio instrucciones estrictas. Clara no debía ser vista por nadie que no fuese de su más estrecha confianza. Las cortinas de su habitación serían mantenidas cerradas, los pasillos controlados por guardias silenciosos. En los registros del palacio, constaría como una prima lejana de visita por motivos de salud. Sin embargo, a pesar de la precaución, los rumores comenzaron a surgir. Una silueta femenina observada en la galería de noche. Ecos de risas apagadas tras puertas cerradas. Y, más inquietante aún, la aparición de una carta anónima en el escritorio del duque. Solo tenía una frase. Asterisco, los fantasmas del pasado no permanecen muertos para siempre. Asterisco. Alejandro la leyó varias veces. No tenía sello, ni firma, ni rastro de procedencia. Sabía lo que significaba, alguien más sabía de Clara. Alguien que esperaba el momento adecuado para actuar. A la mañana siguiente, se reunió con su antiguo confidente, el bibliotecario del palacio, un anciano llamado Maese Ulrich. Juntos repasaron mapas genealógicos, manuscritos olvidados, y correspondencias viejas. Si lo que dices es cierto, dijo Ulrich mientras recorría con el dedo una línea de sangre en un pergamino amarillento, la joven Clara podría ser la última descendiente directa de Eleonor.
Y si ese conocimiento aún sobrevive en su linaje, no es solo sangre noble lo que corre por sus venas, sino algo mucho más valioso. Alejandro asintió, con el rostro sombrío. Entonces debo protegerla. Pero no será suficiente esconderla en mis muros. Necesitamos respuestas. Necesitamos descubrir qué sabía su madre, y por qué tantos han querido enterrarlo. Ulrika asintió con gravedad y, tras un breve silencio, se dirigió hacia una sección olvidada de la biblioteca. Empujó un estante que chirrió levemente al moverse, revelando detrás una pequeña puerta de madera oscura, casi invisible para cualquiera que no supiera de su existencia. El duque lo siguió sin dudar, cruzando el umbral hacia una habitación polvorienta, iluminada por una única lámpara de aceite que Ulrich encendió con manos temblorosas. Este lugar fue sellado después de la caída de la casa de Lis, susurró el anciano. Solo tu padre y yo teníamos conocimiento de él. Contiene documentos que ni los consejeros reales han leído. Alejandro observó en silencio mientras Ulrich deslizaba un pergamino tras otro sobre una mesa central. La mayoría eran cartas sin sellar, escritos codificados, mapas con marcas crípticas, y un volumen encuadernado en cuero negro que destacaba por su cuidado y su extraña energía. Al abrirlo, encontraron un símbolo idéntico al de la medalla de Clara, impreso en tinta roja, un lirio rodeado por llamas. Este libro era propiedad de Eleonor misma, dijo Ulrich. Contiene fragmentos de su legado, aunque la mayoría encriptados con un lenguaje ya perdido para nosotros. Pero hay algo aquí que todos olvidan, no era solo un secreto político. Era un conocimiento que rozaba lo prohibido. Historias sobre la sangre de la verdad, sobre dones antiguos transmitidos por las mujeres de la familia. Alejandro frunció el ceño. ¿Dones? ¿Magia? No como la que cuentan en cuentos de aldeanos, respondió Ulrich. Pero sí una percepción aguda, una memoria casi perfecta, una sensibilidad a los vínculos del pasado. Eleonor, según estos textos, podía ver fragmentos del linaje de cualquier persona solo con mirarla. Algunos decían que le bastaba oír una voz para saber si alguien mentía. El duque cerró el libro con lentitud, como si el peso del contenido le ardiera entre los dedos. Todo comenzaba a encajar. Las intuiciones de Clara, su forma de leer entre líneas, sus silencios cargados de significado. No era simple instinto, era herencia. Esa misma noche, Alejandro decidió hablar con Clara de lo descubierto. Entró en su habitación sin previo aviso. Ella estaba sentada junto a la ventana cerrada, con la mirada perdida entre las sombras del jardín. Clara, dijo él, en voz baja, para no alarmarla. Tu madre no solo te protegía de enemigos visibles. Te estaba preparando para algo mucho más grande. Ella lo miró sin moverse, con una calma inquietante. Lo sé. Él se detuvo, sorprendido. ¿Cómo? Clara acarició lentamente la medalla entre sus dedos. Desde pequeña, he tenido sueños, visiones. A veces escucho voces que no están. Rostros de personas que nunca conocí, pero que me hablan con una familiaridad espantosa. Mi madre decía que era mi herencia, y que debía aprender a escuchar sin miedo. Alejandro se sentó frente a ella, con el corazón palpitando con una mezcla de temor y admiración. He visto el libro de Eleonor. Ulrich y yo creemos que hay algo más en ti. Algo que podría cambiar el equilibrio entre todas las casas nobles del reino. Clara cerró los ojos por un instante, como si una oleada de memoria se agitara en su interior. En mis sueños, hay una torre. Alta, blanca, con un símbolo ardiente en la puerta. Cada vez que intento acercarme, algo me arrastra hacia atrás. Una sombra que se ríe. Una voz que me llama por otro nombre. Alejandro sintió un escalofrío. La Torre de Lis. Un antiguo bastión familiar, perdido en los márgenes del reino, que había sido destruido durante las guerras civiles. Se decía que albergaba el archivo completo de Eleonor, incluyendo lo que nunca fue escrito. Debemos encontrar esa torre, declaró Alejandro. Si hay algo que puedas recordar, cualquier detalle. No está del todo destruida, interrumpió Clara con un susurro. Está escondida. Como yo. Cambiaron su apariencia. Usaron símbolos para ocultarla. Mi madre me llevó cerca una vez, pero estaba demasiado débil. Dijo que algún día tendría que volver sola. El duque se levantó, lleno de una decisión férrea. Entonces no estarás sola.
Iremos juntos. Antes de que Clara pudiera responder, se escuchó un golpe seco en la puerta del ala este. Ambos se congelaron. Luego, pasos apresurados y un grito ahogado de uno de los criados. Alejandro salió de la habitación, su espada ya desenvainada. Bajó las escaleras con velocidad, seguido por uno de sus guardias que murmuraba con voz temblorosa. Mi señor, es el escudero de Astregal. Ha llegado sin escolta, exigiendo audiencia inmediata. Dice tener noticias urgentes sobre la señorita. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Venerio ya se movía. El juego había comenzado. Alejandro descendió con paso firme por el corredor principal, flanqueado por dos de sus hombres más leales. Las antorchas temblaban en sus soportes, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. En el vestíbulo, de pie como una mancha de veneno sobre el mármol blanco, estaba el escudero de Astregal, joven, delgado, con una mirada afilada y vestiduras oscuras que llevaban el blasón de una serpiente enroscada en un cetro roto. Duque de Balmora, dijo, inclinando la cabeza con un gesto que era más burla que respeto. Vengo en nombre de mi señor, Venerio de Astregal, portador de antiguas verdades, protector del reino y custodio de los secretos olvidados. Alejandro no disimuló su desdén. Venerio es un traidor vestido de noble. Y tú, si tienes la insensatez de pronunciar su nombre en mi casa, más vale que lo acompañes con razones de peso. El escudero sonrió, impasible. Mi señor ha soñado con sangre y fuego. Con nombres borrados y símbolos que arden en la oscuridad. Dice que los ecos de Lis vuelven a hablar. Y donde hay ecos, hay herederos. Los ojos del duque brillaron un instante con furia contenida. Dio un paso hacia él, deteniéndose apenas a un palmo. No entiendo acertijos mal pronunciados. Si tienes algo concreto que decir, dilo ahora. El escudero sacó de entre su capa un pequeño trozo de tela, arrugado y sucio. Lo extendió como si portara un relicario. Alejandro lo tomó con rapidez, desplegándolo con manos tensas. Era un pedazo de vestido, azul oscuro con bordado en hilos de plata, exactamente igual al que Clara había llevado la noche de su llegada. La encontramos cerca del mercado de Serpia, dijo el escudero, con voz más baja. Herida. Sola. Venerio la buscó durante años. Cuando creyó que había muerto, su furia no conoció límites. Pero ahora, ha sentido su presencia. Él sabe que está aquí. No lo ha dicho con palabras. Pero lo intuye. Como los perros de guerra huelen el miedo. ¿Y qué busca tu amo? ¿Someterla? ¿Matarla? Reclamar lo que considera suyo. Todo lo que Lis alguna vez protegió, ahora le pertenece, según él. Y si la joven no coopera, no será él quien derrame su sangre. Hay otros, más salvajes, más silenciosos, que ya han sido enviados. Un silencio gélido se apoderó del salón. Alejandro dobló el trozo de tela con lentitud, como si en ello se jugara una decisión crucial. Dile a Venerio, dijo al fin, que si pone un pie en Balmora, lo enterraré donde ni su sombra pueda encontrarlo. Y dile también que la sangre de Lis no se quiebra. Se oculta, se espera, pero no se rinde. El escudero hizo una leve inclinación y dio media vuelta. No pidió escolta, no exigió respuesta. Caminó hacia la oscuridad con la tranquilidad de quien ha sembrado la semilla del miedo y sabe que germinará. Esa noche, el palacio fue sellado. Nadie entraba, nadie salía. Los soldados patrullaban en silencio, con órdenes estrictas de interceptar a cualquier mensajero extraño. Alejandro, sin descansar, volvió a la habitación de Clara. Ella lo esperaba despierta, sentada frente al fuego, como si hubiera sentido cada palabra del encuentro. ¿Él lo sabe?, preguntó. Sabe lo suficiente para convertirse en amenaza. Pero aún no lo suficiente como para destruirte. Clara se puso de pie. Sus ojos, antaño temerosos, ahora mostraban una decisión férrea. No quiero huir más. No quiero esconderme detrás de tus muros, esperando que él me encuentre primero. Si la torre existe, debemos llegar antes que él. Entonces nos preparamos, respondió Alejandro. Pero no iremos solos. He de llamar a alguien que pueda guiarnos. Clara lo observó en silencio, percibiendo en su voz una leve nota de conflicto. ¿En quién confías?
En alguien que no confío del todo. Pero que odia a Venerio más que a nadie. Una mujer llamada Iskra. Clara ladeó la cabeza. ¿Quién es? Una ladrona. Una espía. Una sombra en las ciudades del este. Pero también una de las pocas que conoce los pasajes ocultos hacia las tierras perdidas del norte. Ella ha estado cerca de la torre, aunque nunca pudo entrar. No por falta de habilidad, sino porque, según ella, algo la rechazó. ¿Algo? ¿O alguien? Eleonor dejó guardianes. No todos de carne. No todos visibles. Clara se estremeció, pero no de miedo. Era como si todo en ella comenzara a comprender el papel que le había sido negado durante tanto tiempo. Como si la sangre antigua despertara poco a poco, reclamando su derecho a ser escuchada. Esa misma madrugada, un cuervo partió de Balmora con una carta sellada con el anillo personal del duque. Iba dirigida a Iskra, cuyo paradero exacto era desconocido, pero cuyo nombre, según Alejandro, bastaba para que la carta encontrara su camino. Mientras tanto, en la torre más alta del castillo, Clara volvió a soñar. Esta vez, la torre blanca no se desvanecía. Esta vez, sus puertas estaban entreabiertas. Y una voz, profunda y lejana, susurraba su nombre verdadero. No, Clara. No el nombre de una niña perdida. Sino otro, antiguo, lleno de poder y significado. Asterisco asterisco Alteria, asterisco asterisco las nubes grises se arremolinaban sobre el cielo del norte mientras los cascos de los caballos golpeaban la tierra con ritmo solemne. Alejandro y Clara, ahora Alteria, cabalgaban hacia el último vestigio del pasado, la torre de Lis. A sus espaldas, una comitiva pequeña pero leal los seguía, entre ellos Iskra, la espía de mirada felina que había aparecido sin previo aviso en los muros de Balmora 3 días después del cuervo enviado. Su llegada había sido un susurro entre sombras, y su juramento a Clara, inesperadamente sincero. No lucho por reyes, dijo Iskra la primera noche. Pero lucho por lo que quieren borrar. Y tú, muchacha, eres memoria viva. La travesía fue larga, silenciosa, cubierta por la amenaza constante de los hombres de Venerio. Varios intentos de emboscada fueron frustrados por la astucia de Iskra y la estrategia militar de Alejandro. Cada noche se acercaban más a una frontera olvidada, donde los mapas perdían sus nombres y las historias se volvían susurros. Finalmente, ante ellos se alzó la torre. No era una ruina, como decían los relatos. Era majestuosa, intacta, envuelta en niebla y rodeada por árboles que parecían inclinarse ante su presencia. Sus piedras brillaban con un tono perlado bajo la luz del amanecer. No tenía puerta visible, solo el símbolo del lirio en llamas, como en la medalla de Alteria. El grupo se detuvo en un claro. El silencio era abrumador. Los pájaros no cantaban, el viento no soplaba. Era como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Alteria descendió del caballo. Se acercó lentamente a la torre, la medalla colgando sobre su pecho. Al estar a pocos pasos del muro, el símbolo comenzó a iluminarse con un resplandor tenue, dorado. Luego, sin aviso, la piedra se disolvió como agua ante ella, revelando una entrada oculta. Solo la sangre puede abrir lo que la sangre selló, murmuró Alejandro, asombrado. Dentro, la torre era una catedral de memorias. Libros flotaban sin polvo, instrumentos antiguos brillaban sin óxido, y en el centro, una espiral de símbolos cubría el suelo, custodiando una columna de luz que ascendía sin fin. Alteria avanzó, sus pasos firmes, seguros, como si hubiera caminado ese lugar en sueños desde siempre. Una voz emergió del aire, suave y antigua como el murmullo de los ríos. Has vuelto, hija del fuego. Has recordado tu nombre. Entonces el pacto puede completarse. De la columna de luz surgió una figura translúcida, una mujer de rostro noble, mirada penetrante y cabellos recogidos en un moño adornado con un lirio. Era Eleonor. Su presencia no era un fantasma, sino una memoria consciente, guardada entre las paredes de la torre. Mi linaje no debía morir, dijo Eleonor. Mi saber no debía ser devorado por el olvido. Tú, Alteria, eres la última guardiana. La última llave. Debes decidir si este conocimiento volverá al mundo, o dormirá contigo para siempre. Alejandro dio un paso adelante. ¿Y si lo traemos de vuelta? ¿Qué pasará? Vendrán por ella.
No solo Venerio. Otros. Reyes, emperadores, heraldos del caos. Porque lo que guardamos no es poder para destruir, sino para revelar. Y no hay mayor temor en los poderosos que la verdad desnuda. Alteria alzó la mirada hacia la espiral de símbolos. No puedo vivir con la mentira, dijo. No puedo permitir que lo que se construyó con sabiduría se pudra en silencio. Si este legado puede devolver equilibrio, si puede sanar el alma de este reino, entonces no temo las consecuencias. Eleonor sonrió, orgullosa. Entonces tu elección está hecha. La columna de luz se expandió, envolviéndola. Símbolos brillaron sobre su piel, recorriéndola como tatuajes vivos. Una energía cálida, antigua y brillante la atravesó. Los recuerdos de todas las guardianas anteriores fluyeron hacia ella. El lenguaje olvidado. Los mapas del alma. Las verdades sin voz. Y en ese momento, en lo alto de la torre, el símbolo del lirio en llamas ardió con fuego verdadero. Desde lejos, en su fortaleza oscura, Venerio sintió el estremecimiento. Rompió una copa entre los dedos. Había perdido. No solo a una heredera. Había perdido ante algo que no podía destruir, el despertar de la conciencia. Alteria salió de la torre con paso sereno. Su rostro había cambiado. Había sabiduría en sus ojos, fuerza en su aliento, y algo más, una serenidad que solo tienen los que han aceptado su destino. Alejandro la observó con una mezcla de respeto, amor y humildad. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él. Vivir. Enseñar. Defender, respondió ella. Este conocimiento no será arma ni trono. Será raíz. Luz en la oscuridad. Pero vendrán tiempos difíciles. Y necesitaremos aliados. Iskra se acercó, sonriendo. Si vas a cambiar el mundo, necesitarás ladrones también. Rieron. No con ligereza, sino con esperanza. Así, en lo profundo del norte, en una torre que el tiempo olvidó, comenzó una nueva historia. No de guerra. No de tronos. Sino de redención, memoria y despertar. Y el mundo, que aún dormía, pronto escucharía el nombre de Alteria. No como una princesa caída, sino como la voz que devolvió al reino su verdad más sagrada.